Hola a todos nuestros auditores, bienvenidos a un nuevo programa de Zoom electoral que ahora hemos bautizado como Zoom constitucional, porque las elecciones ya pasaron, así que tenemos que cambiarle el nombre. Y vamos a estar hablando también ahora sobre todos los temas que acontecen de esta nueva constitución. Y hoy día tenemos un invitado sorpresa, eh, que es Agustín Iglesias, que él es concejal por la comuna de Independencia, y las malas lenguas dicen que es la gran amenaza para el alcalde Durán. Para los que no conocen al alcalde Durán, se hizo famoso en uno de estos apruebazos por andar llevando la polera del Matapaco, del negro Matapaco. Eh, bueno, habiendo dicho lo anterior, hoy día vamos a hablar de distintos temas, principalmente en que está la discusión constitucional, y también vamos a tocar algunos temas relacionados con el cambio de gabinete y los movimientos que se están viendo tanto en la izquierda como en la derecha. Y vamos a partir con don Agustín Iglesias, que está harto en terreno en su comuna. Y la idea es que nos puedas comentar, porque, a ver, la discusión sobre los pasos a seguir para una nueva constitución ha estado muy complicada. Ha habido harto tironeo. Hay algunos que hablan de que hay una saturación o fatiga electoral, por ende iríamos directo a una elección de constituyentes, por ejemplo. Hay otros que dicen que estamos en una saturación o fatiga constitucional y que no queremos más pruebas de ningún tipo. Algunos hablan de convención constituyente, otros de expertos, pero desde tu mirada, de lo que estáis viendo tú en terreno y las conversaciones que has podido tener en Independencia o en otros sectores, ¿cuál crees que es la sensación ambiente hoy día en la población chilena o en la región metropolitana? ¿Y qué mecanismos recomendarías tú para resolver esta situación que está mega compleja? Mm. Gracias, Vicente, por la invitación. Un honor estar aquí con amigos, además, Eduardo Galás y Zafiro. Sí, bacán poder compartir un ratito aquí en este espacio. Y bueno, para partir con la pregunta que me hacía Vicente, bueno, el término fatiga. Yo creo que hay fatiga, hay hastío, hay cansancio. Y yo creo que tiene que ir más con una desesperación por la contingencia. El tema de seguridad. De violencia y delincuencia, los números que se han visto en los últimos días, 35 encerronas diarias en Chile, más de 600 homicidios hasta la fecha, tienen bastante cansada a la ciudadanía y han hecho que el tema constitucional pase de alguna manera a un décimo plano, o al plano décimo o doceavo quizás. Eh, y en ese sentido yo creo que es quizá eso, de hecho, lo que más le debe doler a ciertos sectores políticos, a los que han empujado este cambio constitucional desde muchos años. Ustedes son más grandes que yo y saben cómo vienen impulsando esto desde mucho tiempo atrás, que tenían una bala de plata y la dispararon al aire, porque la verdad es que yo no sé hoy día cómo lo van a hacer para tomar con la intensidad que lograron hacerlo el diario constitucional. Porque el cansancio, más que cansancio electoral, más que cansancio constitucional, yo diría que hay cansancio con que la clase política no logra responder a las demandas y a los problemas que tiene en su día a día. La capacidad de solucionar el vivir en paz, estar tranquilo en su barrio, es hoy día la principal preocupación. Y la inflación y la economía. Entonces, creo yo que si me noté con la sesión ambiente, yo diría que no es tan constitucional, de hecho. Diría que es mucho más vivencial, es más del día a día, y ver cómo se pelean de aquí para allá, que van o no van a la reunión, que se juntan, que no se juntan, que experto, que no experto. Eh, la verdad es que yo creo que hay otro tipo de hastío. ¿Y cómo avanzar para responder la segunda parte y no esquivarla, que es la pregunta difícil de la pregunta que era yo? Primero, yo diría que los compromisos se cumplen. Y ahí la centro derecha tiene una encrucijada difícil. Porque se puede haber equivocado, quizás. A lo mejor lo están pensando, pero se comprometieron a que esto seguía. Pero eso fue importante para el triunfo que dio yo el rechazo. Y veo ese espíritu en los partidos, en la gente más institucional, en Macaya, en Chaguán, en Chalper. Uno ve que hay ganas por seguir con el proceso, pero claro, hay una ciudadanía que no quiere, como que no quisiera ir para allá. Entonces, yo más que decir y jugármela por una receta puntual de si experto o convención, eso creo que hay que masticarlo un poquito más todavía. Yo diría dos cosas y para seguir con la conversación.
Uno es que tiene que haber mucha escucha en este tiempo y mucho liderazgo. Escucha porque creo que llegamos a octubre del 2019 en parte por la no escucha de un sector político y las atrocidades que decían esos ministros que ustedes se recordarán en su minuto. Y la Convención Constitucional fracasa también por la no escucha. Yo creo que la izquierda más ultra sentía que representaba a una ciudadanía que en verdad no representaba y no la conocía. O sea, la afrenta con los símbolos patrios y un sinfín de cosas que uno podría decir tiene que ver con la no escucha. Cuando yo hoy día miraba en la tele a algunos diputados que decían la ciudadanía quiere tal cosa, ¿de dónde sacan eso? ¿Dónde está su mecanismo de escucha? Si en realidad están súper lejos de la ciudadanía, súper lejos, hay pocos espacios de participación, de conversación, y creo que hay una distancia gigante con la población. Entonces yo creo que le metería esfuerzo a mecanismos de escucha. Yo estoy súper cerca acá de los barrios y la gente, y aún así me siento súper lejos de la escucha más profunda. Creo que, porque eso requiere tiempo, requiere trabajo. Y lo segundo, liderazgo. Yo veo con mucha preocupación, se lo comentaba por interno al señor Galás, eh, algunos sectores políticos que están abdicando a la política como medio de orientar. Está bien escuchar, es importante escuchar, pero en ningún caso la política se puede reducir al acatar ciertas inquietudes o ciertas como sensaciones ambientes, porque no olvidemos que la ciudadanía es súper cambiante. En Chile, sobre todo, hemos visto cómo hemos pasado de Bachelet, Piñera, apruebo, rechazo, Boric, etcétera. Hay que escuchar profundamente, sí, pero eso no significa acatar ciegamente lo que diga la ciudadanía, porque la política es para orientar, es para dirigir, y eso es súper impopular decirlo, pero creo que ahí hay una falla en la política. Yo creo que no hay proyecto, no hay camino y no hay nadie que se atreva a liderar esa escucha que puede ser a veces difícil porque puede determinarse uno irse por caminos impopulares, pero la falta de orientación y liderazgo es lo que me preocupa. Escucha y liderazgo creo que tienen que ser las claves en las próximas semanas, Vicente. Oye, Agustín, súper buena, me gustó tu respuesta, abre hartos temas, y me acordé de un tema que le voy a pasar la palabra a Eduardo Zafirio y quería citarlo también, porque no sé si en el capítulo pasado o antes tú decías, Eduardo, que era muy importante que a diferencia de lo que fue el ejercicio constitucional previo, tener en paralelo a la conversación constitucional eh, activadas, digamos, acuerdos políticos que permitieran trabajar los temas más de política pública importantes hoy día, que tenían que ver con seguridad, con reactivación económica y eventualmente, qué sé yo, pensiones o salud, si es que hay agua en la piscina, pero sobre todo con lo que es reactivación económica y seguridad, que es lo que las personas están buscando más. Pero yendo ya, Eduardo, a lo que es la constitución misma, ¿cómo lo ves tú? Porque de alguna manera el rechazo, efectivamente fue el rechazo a un proceso, fue el rechazo a una casta, digamos, constitucional, a una campaña y todo, pero también fue el rechazo a ciertas ideas concretas que uno podría interpretar, por ejemplo, la plurinacionalidad, uno podría decir ya, quedó desechada, digamos. Eh, que esté, digamos, los privados con más limitaciones en lo que es salud, pensiones, pareciera que también. La no heredabilidad de las pensiones, lo mismo. Eh, que se hable de sistema de justicia y no de poder judicial, lo mismo. Hacer cambios muy radicales en el sistema político también. Parecía que también hay como un respeto a la tradición constitucional chilena o historia chilena más grande de lo que uno pudiera pensar. Y al mismo tiempo, también hay un acuerdo transversal sobre la necesidad de tener derechos sociales en la Constitución. Entonces, a tu parecer, Eduardo, ¿tú crees que ya está como implícitamente hay un acuerdo sobre lo que debería ser la nueva Constitución? ¿Y, y cómo podríamos hacerlo para que esto no se caiga? Porque no tenemos otra oportunidad salvo la que nos queda ahora, digamos. Perdón, Eduardo, ahí está. Ahí Ahora no. sí. Bueno, voy a reflexionar un poquito sobre lo último que estaba diciendo Agustín, que lo comparto plenamente. El liderazgo democrático es representación, pero también dirección. El líder político democrático escucha, atiende y quiere representar, pero también dirige. O sea, así opera, porque de lo contrario
tendríamos simplemente una especie de representación vicaria, una especie de caja de eco. Nos bastaría con mirar las encuestas del Centro de Estudios Públicos, digamos, y creer que eso es lo que hay que hacer. Es también dirección, ahora una dirección persuasiva, racional. Son los liderazgos democráticos proponen, no se imponen. Eso lo diferencia de los autocráticos. Y desde ese punto de vista es obvio lo que está ocurriendo, porque no es solamente lo que pasó con la convención, que agravó la crisis de representación. En vez de resolverla, la profundizó, digamos. Hasta la náusea, probablemente. Todavía no hemos visto ningún diputado votar en la ducha, digamos, o en la toma de juramento o de promesa de alguna de las cámaras, ver que se para una persona a impedir que el presidente pueda realizar la ceremonia. Entonces esa crisis de representación se profundizó. Y por eso es tan importante hacer las cosas bien en este momento. Y lo conversábamos la semana pasada. No podemos seguir agravando la crisis de representación. Pero además la crisis de integración social, que es la otra cara de lo que estuvo detrás del estallido, está más presente que nunca, porque ya no solo estamos con un crecimiento económico ralentizado, que fue lo que hizo, en mi opinión, de chispa final, junto con los abusos y la impresión de una corrupción política sistémica en lo que fue el 19 de octubre, sino que esa crisis de integración social hoy día se ha profundizado, porque estuvo la pandemia y porque estamos con una situación inflacionaria donde que estamos con prácticamente 5 veces lo que es la meta de inflación, 3%, vamos a llegar estamos en 14, hoy día 14,1 anualizado. Y además estamos entrando en una recesión económica y yo les digo a ustedes que son mucho más jóvenes que yo, ojo con lo que viene, porque esta puede ser una recesión económica muy dura y que termine de mover muy fuerte el tablero. No va a tener las dimensiones la del año 75, 82, 83, que a mí me tocó vivirla. La primera en el colegio y la segunda recién egresado de Derecho. Pero tampoco va a ser por las condiciones actuales de una economía ya mucho más resentida que en otros momentos, gripe asiática o la del 2008, donde teníamos mucho ahorro durante las bonanzas, que nos permitió hacer muchas cosas para atenuarla. Y esta recesión además puede ser larga, pueden ser un par de semestres. Y ha habido mucha desaprensión de Marcel, ya lo hemos comentado aquí, digamos, y además lo dijimos cuando estaban todos en la adulación a Marcel. Aquí creo que uno de los méritos que hemos tenido, de los pocos méritos, para ser humilde y realista, fue que no nos sumamos al coro de aduladores de Mario Marcel. Yo porque no creo en la autonomía de la economía en relación a la política, nunca me he comprado ese cuento. No creo en el materialismo histórico ni marxista ni neoliberal, digamos, o ultraliberal. Bueno, pero aquí hay un problema gordo porque la crisis de integración social también se está profundizando. Hoy día somos más pobres que hace 3 años atrás. Eso es indudable. Y hay también en la gente más joven una cierta pérdida de esperanza en el futuro, porque los está golpeando en su expectativa muy, muy duramente. Perciben una sensación de amenaza, por lo que yo veo, y que no es infundada, lamentablemente. Eso es lo primero que quería decir. Ahora, entrando directamente a lo que tú preguntas, yo creo que estamos mejor que lo que estábamos hace 10 años atrás, cuando se empezó a iniciar este debate. Y aquí también quiero señalar algo como nota al pie de página. Habrá oportunidad de desarrollarlo más adelante en otro programa. Yo creo que el país necesita un cambio constitucional. La constitución actual tiene defectos. Yo he señalado 5, 6 o 7 que me parecen grandes, pero eso no me ciega para no ver que mucha gente ha ocupado el cambio constitucional la última década como una especie de fetiche para justificar
su incapacidad de dar respuesta a esta crisis de representación y a esta crisis de integración. Y por eso que la discusión ha sido prácticamente procesal y nunca de contenido. Si algo bueno queda de esta experiencia tan desastrosa de la convención, es que hoy día creo que podríamos acercarnos más a un cierto acuerdo mayoritario, si es que no unánime, en materia de constitución. Pero yo creo que hay que dar paso, lo reitero, en una línea de tratar de conseguir algunos acuerdos, ¿no? Y probablemente va a haber que tener un papel muy proactivo desde fuera de las fuerzas que están en el gobierno en esas líneas, porque yo los veo completamente derrotados, todavía no se dan cuenta del camión que les pasó por encima, digamos, desde el punto de vista político, tratan de eludir eso, que es como tratar de tapar el sol con un dedo, y no tienen capacidad de gobierno, esa es la verdad. Entonces, yo creo, por ejemplo, que desde la democracia cristiana a la derecha, pasando por todos estos sectores del rechazo de centro-izquierda, habría que decirle, bueno, lleguemos a acuerdos, por ejemplo, en materia de elusión y de evasión tributaria, mientras discutimos cómo seguimos en los temas de nuevos impuestos o de alzas de impuestos propiamente tal, porque tengo la impresión de que de nuevo el proyecto de reforma tributaria tiene problemas técnicos. Recordemos que con Michelle Bachelet hubo que hacer la reforma a los 3 o 4 meses, digamos, que esa reforma tributaria estaba vigente. Y de nuevo uno escucha o lee que hay problemas técnicos, pero bueno, avancemos por lo menos en elusión y en evasión. Yo creo que en eso una parte importante de la derecha, no sé si todos, pero una parte importante de la derecha y el conjunto de los demócratas cristianos, digamos, debieran estar disponibles para avanzar rápido. Pero eso hay que decírselo al gobierno, porque yo los veo sin iniciativa y sin ninguna claridad de lo que verdaderamente está pasando. Pongo ese ejemplo, pero bueno, hay que hacer un pacto contra la violencia, hay que ponerle piso político a las policías, tenemos el narcotráfico metido, digamos, eso ya debiera ser todo evidente. Me quedo ahí, para no seguir haciendo el listado de ciertos acuerdos en materia de políticas públicas, que son bastante obvios, ¿eh? Y de temas difíciles. Piensen ustedes que la reforma del Estado es algo que clama al cielo hace 15 o 20 años, y 2 gobiernos de derecha ni siquiera se atrevieron a presentar algún proyecto preliminar en esas materias, y se supone que esos son temas que para la derecha son temas cómodos. Entonces, esa es una prueba más de que aquí el debate constitucional no puede significar tapar los problemas de fondo que tiene este país, que es una crisis de representación y una crisis de integración muy grande, que está profundizada porque se ha debilitado la base material del crecimiento económico. Y cuando tú has apostado todo a la legitimidad por rendimiento, por resultado, o una integración vía consumo, cuando eso te falla, después de 20, 25 años en que eso subsidió a la política, bueno, se te generan los problemas que hemos visto ya desde hace una década. Entonces son temas gordos y no populares, como dice Agustín. Nadie va a sacar votos diciendo que tenemos que mejorar la productividad, porque eso significa mejor trabajo, mejores clases, más estudio, revisar los programas de capacitación que son un escándalo. Estamos derrochando dinero ahí en los programas CENSE que sirven para clientela, básicamente. Hay excepciones, obviamente, pero bueno, estos temas no son temas populares. Primera gran lección que yo creo que queda claro. La derecha le dio las orejas al lobo en la Convención Constitucional. Durante décadas, quienes no éramos de derecha, les decíamos, no puede ser que una constitución consagre un programa de gobierno, una ideología, e impida la deliberación política. Pero bueno, ellos estaban felices con los enclaves autoritarios de distinto tipo. Muchos de ellos desaparecieron vía las reformas en estas décadas de democracia, pero otras seguían subsistiendo. Por ejemplo, pedir 4/7 para hacer reformas en materia educacional es algo simplemente inaceptable. Las políticas públicas tienen que estar sujetas a la deliberación democrática y a las mayorías, y no a quórum de supramayoritarios, como era el caso.
Bueno, ¿y por qué hoy día le vieron la oreja al lobo? Porque lo que la Convención Constitucional planteó fue un borrador donde en definitiva venía un programa de gobierno maximalista del otro lado, de los sectores más ultras de la izquierda. Entonces yo creo que hoy día la derecha, que además tiene liderazgos más jóvenes, que están mucho menos marcados por el pinochetismo, eso es evidente en una aproximación de buena fe, en mi opinión, se da cuenta que una constitución en definitiva son reglas del juego, donde se organiza la estructuración del poder bajo lógicas democráticas y se consagran derechos fundamentalmente, para que podamos convivir el grueso de los actores políticos democráticos. Entonces, yo creo que el primer acuerdo que debiera haber es que necesitamos una constitución política, en un programa de gobierno, ni de derecha, ni de centro, ni de izquierda. O sea, que aquí tiene que haber un marco mínimo que facilite la convivencia y que las materias que no sean estrictamente constitucionales, de acuerdo a la tradición constitucional chilena por lo demás, tienen que quedar entregados al juego de las mayorías. Con respeto, por supuesto, a los derechos de las minorías. Estamos hablando del constitucionalismo. Y ese fenómeno solamente se da en democracia. A mí me gustaría que fuera una constitución que esté en la línea de la tradición constitucional nuestra, o sea, no más de 125, 130 artículos, y no esta cosa que nos presentaron, que en su versión inicial tenía casi 500 artículos y que después los redujeron a 400, pero le metieron 50 o 60 más transitorios. Eso no puede ser. Derechos sociales, yo creo que la derecha va a estar abierta a eso. ¿Cuál es la extensión del catálogo? Probablemente eso va a ser disputado, pero no, yo no veo que el tema de la educación, de la salud, de la seguridad social, probablemente incluso de la vivienda, sean derechos que la derecha hoy día no esté dispuesta a establecer y a garantizar. No vamos a tener un recurso de protección como que tenemos hoy día, digamos, que excluía un montón de esos derechos del recurso o de la acción. Sí creo, y en eso yo doy mi opinión, de que esos derechos sociales tienen que depender de la política y no de los jueces. Yo en eso no tengo duda. Creo que es nefasto judicializar los derechos fundamentales. Eso debe depender de la capacidad que tenga la sociedad democrática de satisfacerlo y de los decisores políticos, de la deliberación política. Eso a mí me parece algo obvio. En materia de sistema de gobierno, creo que se acabó cualquier posibilidad de parlamentarismo y de un cameralismo. Creo que vamos a ir a un presidencialismo probablemente revisado y vamos a ir vamos a mantener el bicameralismo y va a ser un bicameralismo básicamente simétrico. El que vamos a tener. Además, el Senado se está relegitimando hoy día porque muestra que es un espacio de acuerdo. Y la Cámara también, pero en menor medida van más atrás. Creo que desde el punto de vista de ciertas cuestiones nuevas, no va a haber problema en incorporarlo. Pienso yo que la derecha hoy día debiera estar súper abierta al multiculturalismo. Además, lo decíamos en el programa anterior, eso es lo mínimo que el rechazo le debe, digamos, a los pueblos originarios después de los resultados del domingo 4. O sea, ¿para qué vamos a citar de nuevo las votaciones en Alto Biobío, Tirúa, qué sé yo, en un par de comunas del norte, o Puerto Saavedra, o Ercilla, o Coyipulli, etcétera? Entonces, yo creo que, claro, la plurinacionalidad para mí está completamente descartada. Fue una de las grandes razones, junto con el aborto, por las cuales se produjo esta movilización que estaba ahí sumergida, digamos, y que afloró con el voto obligatorio para el rechazo. Pero el multiculturalismo yo creo que es algo que corresponde y donde debiera haber consenso. No creo que la derecha sea tan ciega
ni tan torpe para no incorporarlo. El tema de la paridad, a mí me parece que también es un tema bastante obvio. Creo que el proceso de igualdad entre hombres y mujeres es un salto civilizatorio que está en curso y hay que apoyarlo. Y por supuesto va a haber mayor conciencia en materia ecológica, que es para rescatar tres cuestiones que no eran tan evidentes antes de este debate. Entonces, yo creo que están dadas todas las condiciones para conseguir el objetivo sustantivo que es una buena y nueva constitución en un plazo razonable. Y creo que incluso hay incentivos positivos. Más allá del ultrismo de derecha, digamos, que quiere pasarle la cuenta a los partidos de Chile Vamos y que está en su juego, digamos, porque, bueno, saben que tienen una posibilidad grande de fortalecerse a propósito de esta fatiga democrática y de lo que hacen los otros también, que los retroalimentan. Yo creo que la derecha se da cuenta que está en una buena posición, además, para cerrar este punto de una buena vez. Y la centroizquierda se comprometió a esto y no puede fallar, digamos, porque de lo contrario le van a pasar parte de la cuenta, diciendo ustedes le creyeron a esta derecha mentirosa, digamos, pese a la experiencia de 30 años, donde incluso gente bien intencionada fue defenestrada de sus posiciones de poder por los duros, digamos. De hecho, le pasó a Alamán el año 92-93 en un Congreso de Renovación Nacional en Temuco. Alamán quería avanzar y cumplir compromisos y le dieron un golpe de Estado, digamos. La mayoría de los duros de Renovación Nacional encabezados por los senadores. Y creo que hay un interés sistémico que debiera convocarnos a todos, salvo, digamos, a los ultras. Pueden haber ultras de la izquierda también que quieran que este proceso fracase, para no perder esta especie de piedra filosofal que explica todos los problemas que es la constitución, comilla, de Pinochet, o de los abusos, como le cambiaron el nombre ahora cuando ya electoralmente ese chancho ya no daba manteca. Entonces dejaron de hablar de la constitución de Pinochet, pero empezaron a hablar de la constitución de los abusos. Ahí puede haber un interés, como suele suceder de los dos extremos, en bloquear el cambio constitucional, sacando cuentas que en un cuadro de polarización ellos se fortalecen en beneficio de los moderados. Entonces, atención a eso, pero obviamente esos dos extremos no impiden la conformación de mayoría, entre otras cosas porque hoy día la Constitución tiene un capítulo de reforma que es de 4/7, o sea, mucho más flexible que lo que teníamos antes. De manera tal que yo espero que esto se concrete. Hay que ser flexible en relación a los procedimientos. Yo he llegado a la conclusión de que a lo mejor es posible que no haya plebiscito de entrada. No lo tenía tan claro hace 10 días atrás. Pero hoy día siento que a lo mejor puede haber como la capacidad de convencer, digamos, pese a la fatiga, y ir derechamente a una convención, que va a ser una convención donde, por supuesto, no van a haber escaños reservados como lo habían en la convención anterior. O sea, si es que hay escaños reservados, va a ser en función a la votación del padrón indígena, que va a significar que existe un 25% de los escaños que habían en esta ocasión, si es que se repite la votación. Creo que es clave la presencia de expertos. Creo que eso ayudaría mucho también desde el punto de vista de la opinión pública. Esos expertos no tienen por qué ser un órgano vinculante, pero sí puede ser un órgano que efectivamente asesore. Yo no permitiría en esta ocasión que hubieran fondos públicos para contratar asesores. Creo que ese debiera ser ese órgano, aunque no sea vinculante, es quien debiera asesorar. Y a mí me encantaría un plebiscito de salida el día 5 de octubre del año 2023. O sea, no el 11 de septiembre, porque es una fecha que divide. No veo por qué además uno tenga que conmemorar a través de un plebiscito de salida un golpe de Estado, digamos. La muerte de un presidente y el incendio de la moneda. Creo que el 5 de octubre hoy día puede ser una fecha mucho más de unidad, no solo para quienes estuvimos contra la dictadura, sino que para las nuevas cortes de derecha, digamos, incluso para mucha gente de derecha como Joaquín Lavín, que después reconoció que en realidad, pese a haber votado sí, lo mejor era haber votado no. El expresidente Piñera votó no también, y ahí creo que eso también tiene una importancia simbólica. El único presidente que ha tenido la derecha por 2 periodos estuvo con el no. Creo que el 5 de octubre podría ser una muy buena fecha y cerrar este capítulo para que
junto con lo que se haga en este año, que creo clave, en materia de acuerdos mínimos en políticas públicas, la clase política chilena de una buena vez deje de repetir eslogan y palabras vacías y de hacer frases y se meta a los 10 temas gordos, son obvios, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, que es lo que de verdad va a permitir superar la crisis de representación política y avanzar en reducir las brechas que han provocado esta tremenda crisis de integración social. Y eso supone reformas muy duras, además de relanzar el crecimiento, digamos, no a las tasas de 7, 8 que tuvimos en otros momentos democráticos, pero que no pueden ser tampoco el 1,5, el 1 o el 2, como han sido prácticamente los promedios de los últimos 7 u 8 años, porque no hay avance en derechos sociales si es que nos falla la base material. Entonces la tarea es una tarea dura porque supone avanzar en mayor equidad, en mejor política, pero también en desarrollo material y en crecimiento económico. Y si la dirigencia política chilena no se da cuenta de esto y empieza a caminar con las dos piernas desde ahora, acuerdo constitucional, pero también estos acuerdos mínimos en materia de políticas públicas, incluso con actitud proactiva frente a un gobierno que yo lo veo knockout y completamente desubicado en lo que está pasando, es muy difícil superar esta crisis de representación y eso es clave para poder reducir las brechas que han provocado también esta crisis de integración social. Muchas gracias, Eduardo, por tan completo análisis de lo que viene. Quedé preocupado sí con el tema de la paridad, porque a mí siempre después me retan que faltan mujeres, y ahora somos 4 hombres, estamos como el programa de Parisi, nos falta el puro gel nomás. Pero habiendo dicho eso, hay que invitar. Oye, y para que sepan, yo invito mujeres, pero muchas se me corren, así que no crean que no es por interés nuestro, sino que hay ahí doble responsabilidad. Oye, se ha hablado mucho en estas dos intervenciones, tanto Agustín como Zafirio, sobre la falta de liderazgo del gobierno, que fue el gran golpeado en estas elecciones y tuvo que hacer un cambio de gabinete que a varios los dejó con gusto a poco, pero lo cierto es que el eje político hoy día está en el antiguo bloque PSPPD, Ministerio del Interior, Ministerio de Hacienda y las Express, tomado por esos dos partidos, lo cual ha generado también hay ciertas disputas, algunas públicas y otras que uno puede sospechar en estas dos coaliciones de gobierno. Por ende, don Eduardo Galaz, ¿qué puedes opinar de eso? ¿Cómo ves tú lo que viene para el gobierno en esta crisis de representatividad y de liderazgo y especialmente estas disputas internas que se ven y que probablemente las sigamos viendo? Bien, primero saludo a nuestros espectadores, saludo a Agustín y Eduardo también. Es un agrado estar una vez más con ustedes, empezando la segunda temporada de nuestro Zoom. A ver, mira, lo primero que yo debo decir es que me parece que el gobierno, o sea, esto es como una declaración para ser justos, ya con el gobierno de Boric. Creo que el gobierno la tiene muy difícil lo que se le viene, pero en parte por problemas de los cuales no tiene la culpa, o al menos no tiene la culpa en forma inmediata. Digamos, creo que el panorama político de Chile es muy difícil de gobernar y sería muy difícil de gobernar para cualquiera. Dicho así secamente, creo que si José Antonio Kast hubiese ganado la segunda vuelta electoral, estaría en este momento pasándolo tan mal como lo está pasando Boric, digamos, tal vez peor. Y en ese sentido, bueno, el gobierno navega por aguas turbulentas y tormentosas, en parte por algunos temas que hemos tratado desde el primer capítulo de Suma Electoral, como por ejemplo el hecho de que la agenda que la contingencia le impone es una agenda incómoda para cualquier gobierno de izquierda, ¿no es cierto? El problema de inflación, el problema económico en general, de desaceleración, digamos, el problema de la seguridad, el problema de la delincuencia, y ni hablar los problemas
de violencia política que tienen como protagonistas algunas personas que, con o sin buenas razones, esperarían que el gobierno fuera como condescendiente con ellos, digamos, ¿no? Y que entienden la persecución del gobierno, incluso cuando realizan actividades ilícitas, como una especie de traición. Entonces, es una agenda difícil navegar por un gobierno como este en este mundo. Y además de esto que hemos hablado, digamos, desde el comienzo del Zoom electoral, hay que agregarle una derrota electoral catastrófica. Catastrófica porque, en el fondo, en parte porque el porcentaje de pérdida es tremendo, muy por sobre los resultados a los que estamos acostumbrados en las elecciones importantes en Chile, que se suelen decidir por brechas menores. Es catastrófica porque, como decíamos en el programa anterior, también pone en evidencia como el carácter impopular del proyecto político en general, de la izquierda dura, ¿no es cierto? Pero yo quiero aquí como enfocarme en otra cuestión, y que es, me parece que el resultado del plebiscito es una constatación flagrante del carácter minoritario del gobierno. Y acá, digamos, quisiera recordar algunas cifras, ¿no? Y en el fondo creo que es el problema de gobernar en minoría. Quiero recordar, sobre todo para los espectadores que no tengan las cifras en la cabeza, que Boric saca en la primera vuelta electoral el 25% de los votos, 1.800.000. Y en la segunda vuelta electoral, y de hecho llega segundo, ¿no es cierto?, detrás de José Antonio Kast. Y en la segunda vuelta saca 4.600.000 votos. O sea, suma 2.8 millones de votos respecto del 1.800.000 que había sacado en primera vuelta. Lo que significa que de la base electoral que lo lleva al poder, prácticamente 2 de cada 3 electores lo tienen como segunda opción. Y si uno mira, o lo tienen como segunda opción, o al menos no votaron en primera vuelta, que probablemente además sumó gente que no se movilizó en la primera vuelta. Pero si uno mira aquellos, digamos, los candidatos que había en la primera vuelta, uno encuentra que sacó votos del electorado de la Yasna Proboste, del electorado probablemente de Franco Parisi, del electorado de Marco Enríquez Ominami, que quizás es el que más limpiamente recoge, incluso tal vez del electorado de Sichel. Y la conclusión que yo saco es que cualquiera de las personas que vota en primera vuelta, o por Sichel, o por la Yasna Proboste, o por Parisi, digamos, o incluso por Marco Enrique, que luego apoya a Boric, probablemente tiene un compromiso muy débil con el proyecto político, digamos, del Frente Amplio, ¿no? Y probablemente era un desafío para el gobierno gobernar con ese dato de origen, ¿no? Que es que acá se trataba de articular fuerzas políticas bien disímiles, y que gobernar simplemente sobre la base digamos, lo que yo creo que es la hegemonía orgánica del Partido Comunista en el gobierno, al menos hasta ahora, ¿no es cierto? Más, digamos, un Frente Amplio que probablemente no tiene tantos cuadros para rellenar todas las plazas que tendría que rellenar, y un bloque PS-PPD que hasta este cambio de gabinete sufría su falta de poder, digamos. Me parece que necesitaba el gobierno, y tal vez ahora saque la elección, un gobierno más de compromiso, que un gobierno, digamos así, que tuviera una actitud maximalista hacia su proyecto, hacia su narrativa, su discurso, etc. Sobre esto voy a volver más adelante, pero creo que es importante tener como dato, o sea, bueno, es una opinión, naturalmente, ¿no es cierto?, pero es una opinión basada en datos, que el gobierno probablemente fue minoritario desde el comienzo, o sea que nunca tuvo un apoyo, digamos así, como convencido hacia sus tesis fundamentales, que fuera realmente mayoritario a nivel nacional, y eso es un tema muy, muy delicado para gobernar. Bueno, ¿en qué se manifiesta para mí eso? Primero, bueno, esto ha salido en las intervenciones anteriores, pero es el descontrol de la agenda política, digamos, ¿no es cierto? Que es fatal para esto que decía Agustín de la necesidad de liderar. Pues si es que uno cree que la política consiste en liderar, no controlar la agenda, es fatal. Porque obviamente, si es que Boric y su gente, digamos, estoy pensando como en Boric, Giorgio, la Camila Vallejo, como esta generación del movimiento estudiantil del 2011, si es que ellos pudieran manejar la agenda política, los temas serían muy diferentes que los que tenemos sobre la mesa. Pero no puede. Y a mí me da la impresión
de que no solo no pueden manejarla porque, digamos así, a su derecha tienen mucha gente que esperaría que ellos matizaran muchas posiciones y que se preocuparan de gobernar en muchas cosas, sino que tengo la impresión de que tampoco controlan, digamos así, a sus propios ultras y que por así decirlo, todo el mundo de los capuchas se le sale de control también al gobierno. Digamos, creo que ni siquiera el Partido Comunista, y para qué decir el Frente Amplio, tienen control sobre estas organizaciones que se han vuelto a activar violentamente después de la derrota electoral o después del triunfo del rechazo en el plebiscito. Entonces, si es que uno no controla, no solo no controlas como la agenda en general, sino que además te meten presión por los dos lados, es siempre muy complicado gobernar. Es así de simple. Entonces, bueno, a mí me parece que lo que necesitaría el gobierno en circunstancias ideales sería asumir una agenda un poco más de compromiso, que le diera efectivamente más peso a sus componentes internos que son de centro izquierda o que son, digamos, que están más cerca del centro, que pueden tender puentes más transversales hacia la ciudadanía. Pero lamentablemente creo que tienen otro problema que también ha sido tocado acá, pero que vuelve a aparecer como ingrediente de este guiso, y que es que en sus bases más fieles, digamos, hay un ethos que creo que no los va a acompañar en una especie de ablandamiento de su agenda, digamos, de su estrategia política o de su discurso o de su programa. El Partido Comunista ha sido en esto severísimo y explícito, ¿no es cierto? O sea, ni un paso atrás con respecto al programa, y aquí no nos puede pautear la concertación, ¿no es cierto? El programa lo ponemos nosotros. Vicente. Sí, disculpa, Eduardo, te quería agregar un dato a tu análisis que me gustó mucho, y es que Boric no solamente es el presidente electo, en el fondo, que sacó menos porcentaje de votos en una primera vuelta, sino que también es el presidente electo que más votos sacó en una primaria. Entonces tú tenés que en el fondo tiene una base que no es mayoritaria, pero que al mismo tiempo es muy intensa. O sea, él sacó 1 millón de votos en la primaria. Sacó más que Piñera en la primaria de la derecha, que fue a votar toda la derecha, digamos. Y creció un poquito de la primaria a la primera vuelta. Entonces, realmente indica como un grupo de entre 1 millón y 2 millones de personas que son fervorosos, digamos, de Boric, pero ahí está el techo. Correcto, sí. Y en el fondo aquí se revela uno de los temas que aparecen frecuentemente en teoría democrática cuando se habla como de los, digamos así, de las cojeras de la democracia. No cojeras para criticarla desde fuera, ¿no es cierto? Sino como temas a tener en cuenta. Es que la democracia, el sufragio universal, no da cuenta de la intensidad de las preferencias, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el punto acá? Es que tú tienes personas que son muy intensas y que son capaces, con su intensidad, de imponer sus puntos de vista sobre mayorías que se quedan calladas, digamos, en la discusión política pública, en la discusión del día a día, pero en las elecciones pueden aparecer y pegarte una bofetada como la que le pegó el rechazo al gobierno y a Boric y a la Convención Constituyente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que quería decir yo para retomar mi punto, ¿no? Es que me parece a mí que lo que necesitaría Boric es que sus bases esas más intensas, más fieles, digamos así, o más convencidas, aquellas que realmente lo acompañaron desde la primaria hasta el final, o al menos hasta la primera vuelta, que lo siguieran acompañando si es que él diera un giro como antiutopista en su gobierno. Y yo me temo que no va a ser así. O sea, yo me temo que si él da ese giro antiutopista y se abre, digamos, a una estrategia política más transversal, sus bases electorales y sus bases políticas duras se van a sentir decepcionadas y lo van a abandonar, y que se va a quedar aún más solo que lo que está. Entonces ahí tiene como que, me parece, tiene que jugar, hacer un malabarismo que es cualquier cosa menos fácil, ¿no? O sea, es un malabarismo muy, muy delicado. Entonces ahora sí voy a lo del cambio de gabinete para no alargarme demasiado. A ver, a mi juicio es por esto mismo que estoy diciendo, era inevitable que el gabinete dejara este gusto a poco que tú dices, porque las expectativas que había sobre el gobierno son muy disímiles, porque digamos así, estas bases intensas esperarían que él no, dicho en el lenguaje que nos ha impuesto ahora el flamante amarillismo nuevo, esperarían que no amarillara, o sea, que no se moviera hacia la exconcertación, digamos así, ¿no?
y que van a encontrar, o que deben encontrar, que ver a la Carolina Toá ahí debe darles urticaria, porque en el fondo es como entregar a las viejas fuerzas contra las cuales ellos surgieron como identidad política, ¿no es cierto? Porque se distinguieron de la exconcertación al momento de nacer, van a encontrar que esto es terrible. O sea, sin duda, digamos, yo conozco gente y he conversado con gente en estos días que ven a la Carolina Toá ahí y les revuelve la guata. Y entonces, claro, para ellos, el gobierno, digamos así, ya entregó demasiado con este giro hacia el PSPP. Es que creo que las bases electorales estas más intensas no están dispuestas a que el gobierno, o esperaban del cambio de gabinete que no tuviera un giro hacia el centro, básicamente, porque un giro hacia el centro les parece que es un giro hacia atrás, es un giro hacia la concertación y hacia aquello respecto de lo cual el mundo frente amplista construyó su identidad. El mundo frente amplista surge como fuerza política distinguiéndose de la exconcertación y maltratándola muy duramente, o al menos pegándole muy fuerte, ¿no es cierto? Ícono es este encuentro entre Figueroa y Vitar, ¿no es cierto? Me parece a mí que es lo más icónico de esa ruptura como evento público, al menos. Pero hay muchas cosas, o sea, Camila Vallejo diciendo que jamás votaría por Bachelet y todas esas cuestiones. Aunque Camila Vallejo sea PC y no frente amplista, pero me parece que hay ahí una coincidencia en la identidad de esa cohorte política. Y en cambio yo creo que un grupo importante de la ciudadanía esperaba que el gobierno recogiera el fracaso electoral, digamos, y que diera un giro hacia la moderación, y que entonces, y para ese grupo ver a Cataldo, por ejemplo, nombrado como subsecretario de Interior, la sensación y el discurso con el que yo me encontré, en gente que tenía esta expectativa, es que no están entendiendo nada. Aun cuando lo hayan bajado inmediatamente, la sensación que dejan es que no entienden nada, pues que no entienden cuál es la señal que le está dando el país al gobierno, y eso parece muy grave porque como también nos decía Agustín en su primera intervención, esto se trata de una combinación entre liderar pero también escuchar, y parece estar más decidido a liderar, con lo difícil que lo tiene, que a escuchar. Entonces, a ver, a mí me parece que por lo tanto está en un zapato chino, o sea, está en este zapato chino en que las expectativas sobre el gobierno son muy disímiles entre sus grupos más intensos y la ciudadanía en general, y tiene que elegir básicamente de qué manera logra dejar a todo el mundo más o menos insatisfecho, o sea, cómo dejarlos a todos, que nadie esté demasiado insatisfecho y que por un lado la ciudadanía no se desmarque enteramente del gobierno, pero que tampoco sus grupos más intensos terminen bajándose y abandonando al gobierno, como le pasó en su momento al presidente Allende, porque el presidente Allende, uno de los grandes problemas que tuvo fue el abandono de sus propios partidos, ¿no es cierto?, que lo dejaron solo, y hay anecdotario al respecto. Entonces, bueno, ¿qué creo yo que va a pasar ahora con el gobierno en términos de sus relaciones internas de poder? Obviamente no puedo adivinar y no tengo acá la bola de cristal para adivinar, pero me parece que hay que va a haber una tensión constante entre el PC con su agenda, el Frente Amplio que tiene su propia agenda, que es distinta a la del PC, aunque hayan parecido que son la misma, digamos, pero creo que hay el gran problema, o sea, el gran capital que tiene el Frente Amplio es que tiene el presidente, pero el gran problema es que no tiene, yo creo, cargos para rellenar puestos clave. Y de hecho yo pensaba, si es que van a sacar a Giorgio, por ejemplo, y quieren poner otro Frente Amplista, ¿a quién ponen? Como qué figura de peso tiene el Frente Amplio para un cargo como ministro de Interior o como ministro de Hacienda. Y no es fácil, o sea, a mí no me es fácil dar con nombre. Y bueno, creo que lo más relevante ahora es qué es lo que va a hacer el bloque PS-PPD, o el bloque PS-PPD está en el gobierno, pero mi sensación es que está en el gobierno por los cargos, fundamentalmente, y fue muy evidente en la campaña del plebiscito que el grado de compromiso que tienen con el gobierno y su proyecto y sus victorias políticas, digamos, es muy relativo porque de hecho gran parte de los senadores y de los diputados PS-PPD no acompañaron al gobierno en su campaña por el apruebo, digamos, y algunos incluso parecían estar haciendo campaña por el rechazo, entonces, y da la sensación de que votaron por el rechazo en la urna, en fin, tema también
muy largamente discutido. Entonces, para mí el gran tema es cómo se articulan estos tres mundos y no dos, y cómo logran en conjunto eh, controlar de nuevo a sus ultras, a la ultra de la ultra, digamos, ¿no? Que yo creo que ese mundo que ellos no controlan tiene intención de quedarse en la calle, por un rato al menos, y no sé con qué, digamos, cuánta fuerza van a tener para controlar esos desórdenes, ¿no? Y en el fondo, por ejemplo, ahora parece que le dan amplias atribuciones a las Fuerzas Armadas en la macrozona sur, y en el fondo como que toman una actitud más cercana a lo que habría sido la exconcertación. Cuánto poder va a tener la Carolina Toá es algo que estará por verse, probablemente harto, yo creo que la experiencia iba a pesar, pero todo esto son cuestiones difíciles, y creo que más allá de predecir, lo que uno puede hacer es como constatar cuáles son las tensiones a las que se enfrenta este gobierno ahora, a efectos de gobernar, y bueno, habrá que irlo monitoreando para ver cómo la cosa evoluciona. Gracias, Eduardo. Se viene complicado para el gobierno, pues sí, está claro eso. Y Agustín, desde la otra vereda, ¿de dónde viene usted? ¿Cómo se ve la cosa? Porque también se ve entretenida. Está Chile Vamos, está el Partido Republicano con harto protagonismo, está el Partido La Gente con harto protagonismo, y también algunas intenciones, por lo menos que hoy día están un poco más calladas, pero me acuerdo que en su momento Desbordes quiso armar un partido aparte, de un corte más social cristiano, que puede no resultar, pero también hay agua en esa piscina, o sea, hay social cristianos, bueno, lo sabemos varios aquí por experiencia propia, que quieren armar algo desde la derecha. Y otra cosa también que te quería preguntar, Agustín, y meterte ahí en la pregunta, es con respecto a esta tensión entre el grupo más ultra y el grupo más de centro derecha, porque yo veo con cierta preocupación que se está viviendo lo mismo que se vivió en la centroizquierda en la centroderecha. Y es que la centroizquierda de a poco se fue yendo hacia un extremo, porque el extremo lo empezó a llevar para allá, le empezó a tratar de cobarde, de ceder a la derecha, etcétera, etcétera. Y yo con preocupación veo hoy día ese mismo discurso, pero al otro lado, de una, y no te hablo de republicanos, te hablo de las bases, de la gente, digamos, de la gente que tiene Twitter, de la gente que tiene WhatsApp, etcétera, y hace afiche, y habla de esta como derechita cobarde que quiere ceder en todo. Y en el fondo también ahí te quería hacer como dos preguntas. ¿Cómo ves la derecha y cómo hace la centro derecha para no caer en el mismo error que cayó la centro izquierda, que terminó por desaparecer, digamos, por un buen tiempo al menos? Sí, yo antes de responderte eso, quiero hacer un breve comentario sobre el análisis sociológico de datos de Eduardo Garaz, que me pareció notable, que yo creo que si hay algo interesante en Chile en los últimos, no sé, 10 años, es que esa base electoral chica o grande o mediana, lo que uno quiera decirle de Boric, es la misma que votó a Piñera. Y, y ahora estuvo también en el plebiscito por el rechazo. Es decir, ideológicamente no está tan anclada tampoco al proyecto de Boric. Hay algunos grupos que sí, pero quienes construyen mayorías de gobiernos y quienes construyen mayorías ganadoras en Chile piensan, la verdad, por Piñera en una elección, y después por Boric en la siguiente, y después estuvieron por el apruebo y por el rechazo. Y eso es un análisis que hay que saber leer y entenderlo bien, porque probablemente uno puede encontrar personas en la calle que hayan votado a Piñera Bachelet, Boric, apruebo, Boric, rechazo. Eso probablemente no es una locura, sino que probablemente sea de hecho una norma. Eh, Porque yo creo que los partidos, los políticos de alguna manera han dejado de controlar las pulsiones ciudadanas. Y las personas en realidad se informan solo. Yo creo que aquí algo que juega un valor importantísimo son las redes sociales. O sea, la gente se informa y decide lo que va a votar y lo que va a hacer por lo que se va informando en su propia conciencia personal con las redes sociales, con el teléfono, con el WhatsApp. Yo en un minuto tuve la convicción de que yo podría haber hecho puerta a puerta 20 horas al día acá en Independencia y el resultado probablemente cambiaba muy poco, porque las cartas estaban echadas desde antes, en otro espacio. Hoy día es difícil orientar y ahí creo que está bien el cálculo que hacía Galás, creo que es muy bueno para intuir algunas cosas, pero también hay que ponerle ojo a esa ciudadanía que
no está votando inclinada hacia un lado o hacia otro, sino que es la gran masa que está yendo está buscando otras cosas, creo yo. Está votando con la emoción, está votando con quién es el que le ofrece en ese minuto particular ciertas intuiciones, y ahí hay algo que hay que tratar de entender bien. Creo que esa es como una de las preguntas importantes a responderse. ¿Qué pasa con esa gente que vota A y después vota Z en 4 años, incluso en 2 de distancia? Y Sí, respecto a lo último, ahí me pasaba, dale, de dale. hecho, como anécdota nomás, que una persona que trabaja conmigo, como en esta estafeta, digamos, me decía, oiga, Vicente, si vamos, va a ganar el rechazo, si créame, si yo he ganado todas las elecciones, me decía, yo voté por Piñera, voté por la Bachelet, voté por Piñera, Claro. voté por Boric, voté apruebo, voté rechazo, o sea, me decía, créeme, vamos a ganar porque yo he ganado todas. Entonces, Es que obviamente, sí, pues. Es que la ciudadanía yo creo que está mucho menos polarizada y ideologizada que el debate público-político. Uno conversa con las personas en un tecito, en un club de adulto mayor, y la verdad es que están preocupadas de otras cosas, más que del punto político, del punto de prensa y esa diferencia absurda a ratos que es cansadora. Y yo creo que, solamente para terminar de comentar la respuesta de Eduardo Previa, lo que pasa en el gobierno de Boric, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú decías, y a mí me sorprendió la entrada de Toá y Uriarte, o Uriarte, Uriarte, apellido no sé si Uriarte o Uriarte, pero bueno, porque yo pensaba que Interior y Sexpress la iban a dividir, uno a la Ultra, uno a la Concerta, y no, dos personas del mundo más cercano a la Concerta. De hecho, yo lo había hablado con una persona aquí comunista de independencia, cercano a personas importantes del Partido Comunista, y le sorprendió bastante también, porque efectivamente esperaban una señal también al propio proyecto que el Partido Comunista fue importante en su orígenes que fueron hace 5 meses, además. Eso es lo más divertido, porque uno habla de los orígenes, de que ha pasado mucho tiempo y en realidad el gobierno lleva 6 meses gobernando. Pero bueno, uno siente que llevan como 2 años. Y, y yo creo que ahí hay algo que solamente se puede leer bien si es que uno está metido en el mundo más municipal. Y aquí una papita para soltar. Creo que lo de Cataldo, la insistencia por Cataldo en Subdere no es algo superficial, porque los alcaldes quisieron pitearse a Crispi. Eh, y qué alcaldes quisieron sacar a Crispi? Los alcaldes del Frente Amplio. Es decir, Maipú, Ñuñoa, Santiago, Independencia, ante la indecorosa, esto nadie lo va a decir públicamente, pero aquí se puede decir en un programa como este, indecorosa actitud de que no había mucha ayuda a estos municipios, como si la Subdere fuera una especie de caja de cobranza política a los municipios de su sector político. Eh, Creo que nadie como que sacó este punto en la última semana. Entonces, Cataldo, a pesar de lo criticado, de lo polémico, de todos los tweets habidos por haber que le sacaron hasta de la infancia, lo meten en Subdere igual. Y eso es una señal política bien potente, porque al final ponen en Subdere con los municipios, que es, creo yo, el sostén más fuerte ciudadano que tiene el gobierno hoy día, con Boanovich en Maipú, Independencia con Durán, etcétera, es darle tranquilidad a ellos más que al PC, o sea, y al PC también, porque ponen a alguien del Partido Comunista en Subdere, a pesar de lo criticado, es una señal de decirle, mire, igual lo va a poner. Entonces, yo creo que aquí hay una lectura que se le puede dar desde el mundo municipal, que es como el sostén. Por eso yo creo que lo de Ripamonti es tan burdo y es tan fuerte en Viña, porque es una afrenta del núcleo de base de terreno que tiene el Frente Amplio y hoy el gobierno. Si pierde los municipios, pierde todo. O sea, la verdad es que si pierde el apoyo de Boanovich, que es impensable que eso pase, pero si pierde el apoyo de Durán y todos los alcaldes que tienen, se quedan sin nada, porque los partidos hoy día tienen poca capacidad como decía antes, maniobrar o impulsar a la ciudadanía como tienen los alcaldes, al parecer. Yendo a la pregunta que me hacía ahí, Vicente, para pasar a este lado del río, eh, yo estoy preocupado en verdad. Creo que estoy preocupado y como pesimista, por así decirlo, y espero que me equivoque, pero veo un cierto ánimo en la política de pequeñez continua que nos va a llevar, que va a ser aguas en algún minuto. Uno ve la mezquindad del Partido Republicano estas 2 semanas y es brutal.
O sea, es realmente asqueroso. Haberse sumado al populismo más absurdo sin ninguna reflexión, solamente porque, claro, uno se da cuenta en las redes sociales, en la ciudadanía, que estaba esta pulsión contra la convención, entonces sumarse al tiro contra eso a 2 días del plebiscito y tensionar a Chile Vamos, que sabían que estaban comprometidos, que, bueno, que Chaguán, que Macaya se habían comprometido con el proyecto de seguir con la Constitución, es pura mezquindad, ahí hay puro cálculo, ahí no hay ninguna convicción política profunda, sino que, de hecho, he visto en algunos grupos de WhatsApp y también incluso en puntos de prensa, escucharlo hablar de esta cocina. Yo creo que eso es un error grotesco de parte de los sectores más extremos en la derecha, porque solamente lo que eso hace es, claro, es darle el punto a la ciudadanía, que también piensa que ya hay cocina y que los políticos se sientan en una mesa de acuerdo, pero destruye la institucionalidad y la forma de hacer política. Si la cocina también más que mal, es parte de las conversaciones que son válidas en tener, o sea, claro, uno habla de una cocina que por supuesto que es muy incorrecto, pero el sentarse a negociar, a conversar, a ponerse de acuerdo entre diputados es algo totalmente razonable y propio de la vida en democracia. Entonces, escuchar a diputadas jóvenes, nuevos, impulsar esto solamente para hacerse un punto político y para leonar a esa ciudadanía que tú hablabas, que no tiene que ver con los partidos, sino que tiene que ver con la ciudadanía más profunda, ¿cierto? Con la gente de Twitter, que diría, es claro, está un poquito más ultra, es tirar agua a su molino. Uno puede decir, han sido hábiles, porque claro, se están llevando esa pelota para casa. Pero yo creo que como una defina hábil, porque yo creo que están destruyendo cada vez más la institucionalidad política, la representación política, y eso es un problema. El riesgo que veo, lo comentaba el fin de semana en una actividad que tuve con otras personas y comentando sobre el plebiscito, es que si es que seguimos en este ánimo constante de disputa, de pelea, de conflicto, que a la gente la verdad le interesa poco y nada, esto hace agua y que nos pille confesados cuando llegue un buen populista, porque hemos tenido suerte, creo yo, en Chile, de que los populistas que se han ofrecido en la palestra han sido muy malos. Pero no olvidemos que la Pamela Giles hace 2 años marcaba la encuesta CEP y le ganaba a todos los candidatos presidenciales. Eso no es un dato menor, eso no es un error de encuesta, no es un error de muestreo. Es que, bueno, ella después apareció con lo del abuelo y todas estas cuestiones absurdas que obviamente que le quitan peso, pero hay posibilidad en Chile real de que Julio César Rodríguez, por decir un nombre, o Neme, se le ocurra ser candidato a presidente y barran con todos los partidos políticos a Dios por haber, si no tienen ninguna conexión con la ciudadanía. Tú me preguntáis qué opino yo de mi sector, la verdad es que más de lo que puedo opinar yo, porque, porque lo que está pasando es que es como un puzzle, que las piezas se están rearmando, etcétera, pero en realidad ese puzzle no conversa con nadie. Los partidos no existen. Acá en comunas como la que estoy yo, la verdad es que son un grupito de personas que hacen política hace 15, 20 años, pero que no tienen capacidad de conducir, de leer a nadie. Eh, yo en verdad estoy más preocupado de otras cosas que de cómo se rearma el mapa. Estoy más preocupado de cómo el ánimo político destruye y hace agua, dándole paso a un populista de tomo y lomo que nos va a llevar, la verdad es que no sabemos dónde, ¿cachai? Yo creo que tiene que haber más discusiones de fondo en el sector. Igual aplaudo, la verdad, algunos liderazgos que he visto esta semana que han persistido ahí en su posición. A mí, lo de Macaya, por ejemplo, lo de Diego Chalper, que, que igual le siguen empujando como el carro porque hay que hacer un nuevo proceso, una nueva convención, con lo impopular que es, porque saben que tienen un compromiso uno, y porque saben que no tienen que escuchar este canto de sirena que yo creo que es un error. Entonces ahí, bueno, hay un desafío por nutrir de contenido el sector, encontrar un norte, encontrar un camino, porque la verdad es que hoy día no le hablan a nadie, ninguno, ni RN, ni la UDI, ni el Partido Republicano tampoco. El Partido Republicano creo que tiene un grupito más claro a quién le habla, que este mundo ultra de las redes sociales, pero a ese ciudadano que hablábamos antes, que votó por Boric, votó por Bachelet, votó por votó rechazo, no le están hablando, no se sienten identificados con ellos tampoco, no son ganadores para nada del plebiscito. O sea, si es que alguno de los partidos de centro derecha cree que ganó el domingo pasado, está pero profundamente equivocado porque los que votaron por el rechazo no tienen nada que ver con ellos, o sea, no se identifican con ellos. Así como anécdota, para terminar mi intervención, poco ordenada, pero dado que haya hablado mucho menos que ustedes, pues yo soy de cosas intervenciones cortitas. El día siguiente al plebiscito,
Yo sigo en Instagram a personas de independencia y voy siguiendo gente que cacho que más o menos está acorde con el proyecto y hago como ese ejercicio, porque es fácil encontrarlos, son los que critican al alcalde, y eso es como una manera de ir aumentando personas que podrían ir sumando como a este proyecto de independencia. Y una de las personas que seguí yo, me habló por interno y me dijo, ¿tú crees que porque estuve por el rechazo te voy a seguir de vuelta, weón? Bueno, nada que ver con ustedes, con la derecha, weón, asquerosa. Entonces, es importante entender eso, que uno como que dice, bueno, sacamos, incluso yo como que tuve la tentación de decir, aquí sacamos 56% de independencia, aquí hay agua, hay donde construir. La verdad es que las claves políticas en que la ciudadanía, y la gran ciudadanía que fue a votar ese día, están en otros códigos, se está jugando en otras cosas. No tanto si es la U y el Partido Republicano o RN o el Partido de la Gente. Yo creo que el Partido de la Gente puede ser el gran ganador de todo esto, probablemente. Porque ellos con un carácter un poquito más populista, tratando de leer a la ciudadanía en una política más de representación y poco de liderazgo, como lo hablábamos antes, como lo hablaba Eduardo Zafirio, puede tratar de encauzar esto para aguas o molino, pero probablemente, como ayer leía en Twitter a alguien, se descubren los mismos escándalos que se han descubierto en todos los partidos políticos en el Partido de la Gente. Si eso es cosa de tiempo, es porque son nuevos, ¿no? Así que yo, ¿cómo veo el panorama? ¿Cómo veo el puzzle? Cada uno empuja para su lado, cada uno empuja a su parte. Hoy día entra Amarillo al escenario como partido político. Vi hoy día en redes sociales. Pero yo tampoco sé si Amarillo tiene capacidad de diálogo profundo con la ciudadanía de base. Con ese grupo, yo me voy a quedar en esta intervención con ese grupo desconocido. El grupo que votó por Bachelet, votó por Piñera, votó por Boric, votó por el apruebo, votó por el rechazo. ¿Quién le habla hoy a ese grupo? ¿Y quién lo guía? Porque no solamente escucharlo, no solamente representarlo, que es lo que intenta hacer hoy día el Partido de la Gente, e incluso el Partido Republicano. Probablemente muchos de esas personas hoy día se sienten como extrañamente identificados con el Partido Republicano que está diciendo las cosas que ellos piensan, ¿cachai? Entonces, ¿quién logra identificar y orientar a ese grupo y las inquietudes que ellos tienen? Creo que va a ser la gran pregunta de los próximos años, probablemente, y si algún proyecto es posible de encauzar eso. No sé si está tan fácil. Gracias, Agustín. Me dejaste más preocupado de lo que estaba, pues, pero bueno, es la cruda realidad nomás. Y para terminar, le voy a dar una última ronda ahí a Eduardo Zafirio y Eduardo Galás para que nos comenten en qué hay que estar atentos en estos próximos pasos, próximos días. Eduardo Zafirio, ahí lo veo con ganas de hablar. Está ahí. No, simplemente decir que, atención, en el cambio de gabinete no solo entró solamente el mundo del apruebo. Carolina Toá era una cara emblemática del apruebo, y fíjense la mala evaluación en Cadema, ojo, de la Carolina. Eso debe haber sido por el fuego que le llegó a raíz de lo que ocurrió en el municipio de Santiago y el tema de las placas Soquimilla al PPD cuando ella era presidenta. Va a ser interesante mirar qué pasa en Pulso, ¿no?, la próxima semana. Entre otras cosas porque Pulso fue la que anduvo más cerca del 24% de gap, dieron un 18, algo así al final, pero fueron las que anduvieron más cerca, y es la que da más mal evaluado al gobierno de Boric y con menos apoyo, ¿no? Cadem le da una mejor evaluación que Pulso Ciudadano, y vieron la brecha cómo se fue, o sea, el gap se amplió, el neto se amplió en 11 puntos. Entonces, ojo a lo que pase el domingo con la encuesta Pulso, porque en una de esas nos encontramos de nuevo con Boric más cerca del 24% que del 30% en esa encuesta, en apoyo, y con sobre el 60% en desaprobación, que ya estuvo. Sino que el mundo que entró a ese gabinete es el mundo del bacheletismo. Más que la concertación, estamos hablando del mundo nueva mayoría. Atención a eso. Y no solo porque no esté la DC, sino que porque sensibilidades importantes, como se dice ahora,
del PPD y del PS tampoco se sienten plenamente representadas. La llegada de la Analía a la Sexpress fue un poco por el problema que se produjo con los tweets de Cataldo, digamos. La persona que iba ahí era Monsalve. Entonces, yo siento al gobierno muy débil, la verdad, y creo que si no se dan cuenta que no tienen mayoría parlamentaria, que no la van a tener, además, salvo que se olviden de un programa que era inviable, con el rechazo, con el apruebo, lo comentamos tantas veces. O sea, piensen en lo siguiente, hicieron un ofertón, uno de los 6, 7 explícitos, que era condonar el CAE, y lo presentaron como que eso era universal. Son 12.000 millones de dólares, pero ¿quién te va a prestar esa plata afuera hoy día? Tendrías que pedirla, que seguir endeudando al país. ¿Y a qué tasa te la van a prestar? 12.000 millones de dólares son 4 puntos del PIB. O sea, bueno, ahí hay una situación obvia. Ahora, yo creo que el centro izquierda por el rechazo, los sectores más razonables a la derecha, que no están por tirar el mantel del punto de vista de la libertad democrática, que se dan cuenta que hay que salir adelante con una nueva y buena constitución, más allá de lo que esté pasando esta semana, porque de lo contrario le sigue dejando el pretexto a los ultras para retomar el tema cuando las condiciones le ayuden. Acuérdense que en el primer año y medio de Piñera nadie hablaba de nueva constitución, pues, ni menos de convención constitucional, y de repente vino lo que pasó en octubre y el tema se puso ahí y bueno, entonces también no solo hay que mirar lo volátil que es el electorado, más este electorado nuevo que votó, estos 5 millones, 6 millones de votantes, muchos de ellos nuevos, sino que ya tenemos experiencia de lo que pasó con el cuerpo electoral más comprometido bajo el voto voluntario, que también era lábil y poroso y móvil. Menos sabemos de estos 5 o 6 millones, digamos, que se incorporaron. Una minoría de los cuales probablemente volvió a las urnas después de muchos años sin votar, pero hay otra mayoría que simplemente no había votado nunca. Entonces, atención también con los temas. Ahora hay un espacio para el liderazgo, para demostrar que podemos cerrar este capítulo de las reglas del juego constitucionales para meternos a los temas de políticas públicas sin excusa, digamos, sin perjuicio que hay que hacerlo desde ya. Pero les reitero, atención, porque lo que entró al gobierno es el bacheletismo, no es la concertación y ni siquiera diría yo la nueva mayoría. Entonces, hay una situación que también hay que observar. Y yo simplemente quiero terminar recomendando un libro que lo estuve releyendo estos días, La ética de la autenticidad de Taylor. Sé que alguna gente pide que recomendemos siempre libros. Este libro lo voy a recomendar por 2 razones. Porque varios de los capítulos tienen que ver con la degeneración de una intención muy noble de la modernidad, que es permitirnos ser personas y permitirnos perseguir la autonomía. Es como una gran meta ilustrada frente a otros momentos históricos. Pero ese ideal, como Taylor lo explica en varios de estos capítulos, puede degradarse y terminar simplemente en un egoísmo asocial y narcisista. Y creo que algo de eso o mucho de eso nos pasó en Chile. Y ese narcisismo, no solamente un narcisismo individualista que está detrás de esta crisis de la política, que se señalaba incluso dentro de los mismos bloques, esta competencia salvaje, esto de tratar de ganar puntos aunque se caiga el tablero, que señalaba recién Agustín, sino que también detrás del identitarismo, porque el identitarismo y el corporativismo y el egoísmo de grupo es también una forma de narcisismo tribal. Y el último capítulo, los últimos 2 capítulos son súper interesantes porque tienen que ver con lo que estamos hablando. Los últimos 2 capítulos, el noveno es Jaula de Hierro, una pregunta a propósito de los pronósticos de Max Weber sobre la modernidad. Y el último es contra la fragmentación, cómo este individualismo asocial, la degradación del ideal de la ética, la autenticidad. Este libro debió haber tenido otra traducción, debió haber sido El malestar con la modernidad, pero lo tradujeron como la ética de la autenticidad. Genera efectos muy perversos en la
el desarrollo de las personas que se achican, se envilecen, bajo estas lógicas del narcisismo y del egoísmo, sino que también genera un efecto sumamente perverso a nivel sistémico, ¿ya? Y debilitan la democracia. Y el último capítulo, contra la fragmentación, muestra una cosa que para mí es clave. En la sociedad contemporánea, en el capitalismo tardío, en estos momentos que estamos viviendo del siglo XXI, seguir enredado en la dialéctica Estado-mercado es una cuestión perversa. Y la política chilena está enredada en esa dialéctica. ¿Ah? Yo que me siento mucho más cercano al comunitarismo y que sigo creyendo en la potencia de esa vieja verdad de la doctrina de la Iglesia Católica, que son los cuerpos intermedios, cada vez estoy más convencido que en ese tercer sector, en ese mundo de las comunidades, de la sociedad civil, de las iniciativas democráticas, como le llama Charles Taylor en este capítulo, se juega la posibilidad de construir una mejor democracia y una sociedad más tolerante, más solidaria y más justa. Entonces recomiendo el libro La ética de la autenticidad, la traducción al español de Charles Taylor, un importante filósofo católico canadiense, que tiene varios libros que son clásicos, porque además este libro, don Vicente, tiene la enorme ventaja que está en la red, ¿no? Súper atingente para entender algunos de los desafíos que tenemos, lo que nos está pasando a nivel de la cultura en general y cómo eso se liga a la pérdida del civismo, y los últimos capítulos sobre la necesidad de abandonar este péndulo del mercantilismo, de la mercantilización más exagerada a un estatalismo clientelar como el que nos ofrecía, por ejemplo, la Convención Constitucional en su proyecto, porque ninguna de esas dos cosas son solución para la sociedad compleja en que hoy día vivimos. Muchas gracias, Eduardo, y qué bueno que te acordaste del libro. Yo no te lo había mencionado, pero efectivamente varios auditores lo habían solicitado porque se nos había olvidado en el capítulo pasado. Estábamos arriba de la pelota con el triunfo del rechazo, así que se nos había ido esa parte. Así que muchas gracias por retomarlo de esa forma tan espontánea, y lo vamos a poner, me comprometo a ponerlo también en los comentarios para que con el link, como decía Zafirio, que se puede encontrar en la red, para que puedan pinchar ahí directamente y ver el libro que recomienda Eduardo. Y para el cierre, Galá, ¿qué nos quiere comentar? Yo quiero retomar una idea de Agustín de nuevo, que es toda su preocupación con respecto a la participación de Chile en la oleada populista, en la nueva oleada populista. Y quiero darle la siguiente vuelta. Yo tengo la impresión, es una impresión que me fue creciendo a medida que pasaban los días desde el plebiscito de salida, de que no sabemos qué hay en el rechazo. O sea, no sabemos quién es esa gente ni qué razones tuvieron para votar lo que votaron. Digamos, los primeros días en el calor de la victoria para mí, del alivio, de la tranquilidad que a mí me daba que un proyecto que me parecía nefasto fuera rechazado por Chile, yo tuve la sensación, como digamos así, espontánea, de que había reaccionado la moderación, por así decirlo, ¿no? Unas fuerzas moderadas, digamos, o unas fuerzas al menos recelosas de los proyectos maximalistas de ultraizquierda. Y a medida que pasaban los días, por distintas interacciones, intentando tomar la temperatura en distintos grupos sociales a los que tengo acceso, al menos visual, digamos, esta idea se me fue debilitando. No creo que haya sido la centroizquierda, por ejemplo, el factor decisivo. Sin duda influye, ¿no? Pero creo que hay muchas cosas, y que no es solo, digamos así, que el centro político rechazó el proyecto. Como sintetizó para mi juicio, con mucha ligereza Vieragallo, que hace así como, mira, esto es muy fácil. La izquierda votó con el apruebo, la derecha y el centro rechazaron. Y me parece que eso es una torpeza de análisis porque creo que no va por ahí. Y por eso, cuando digo que creo que no entendemos, es que creo que no hay, digamos, las fuerzas de izquierda, centro y derecha son demasiado volubles, que hay demasiada gente que se pasea de un lado a otro, como decía Agustín, y demasiada gente que es simplemente inclasificable en todo momento, en el eje
en el eje político tradicional. Y acá quiero recordar una cosa que quedó dando vuelta una vez que discutimos sobre clivaje, ¿no? Se suele hablar de la palabra clivaje con ligereza porque los clivajes en principio son fracturas sociales que repercuten en divisiones políticas. Y hay veces en que los clivajes se vuelven artificiales porque te queda la división política pero sin la división social, digamos así, sin la organización social en la que ella se funda, ¿no? Entonces te queda como el puro cascarón de la división política, pero muy débil porque no está la sociedad organizada de un modo que explique las diferencias políticas. No sé si me estoy explicando yo ahora, pero lo que quiero decir es que cuando tú tienes la división, por ejemplo, qué sé yo, cuando surge el clivaje entre de los 3/3, digamos, en Chile en los años 60 o incluso un poco antes, pero la que llega, digamos, hasta el primer quiebre de nuestra democracia, tú tenías una correlación clara entre el marxismo y las clases obreras, tenías una cierta identificación de la democracia cristiana con las clases medias, tenías una cierta identificación de la derecha con las clases altas. O sea, obviamente esto era permeable y uno puede encontrar fracturas, pero había algo así. Y sin duda lo había, por ejemplo, en la división entre el Partido Laborista y el Partido Conservador en Inglaterra. O sea, el Partido Laborista tenía un componente de clase obrera, ¿no? Y el Partido Conservador tenía un componente de clase, digamos, de burguesía, por decirlo así. Es probable que esa estructura social que sostenía las diferencias políticas esté completamente diluida en Chile, o muy intensamente diluida, con la excepción de grupos muy específicos que uno puede encontrarse probablemente en Santiago Oriente, en que efectivamente ahí hay así como una correlación de clase con las posiciones políticas. ¿Y qué me pasa a mí? Yo creo que cuando uno malinterpreta los clivajes, tiende a malinterpretar los procesos. Y, por ejemplo, creo que hay mucha gente que creyó que el estallido social era algo así como de izquierda, o que había como un ethos de izquierda. Y se me viene a la cabeza siempre un discurso que hizo una política socialista española del PSOE, joven, si no me equivoco fue Beatriz Talegón, creo que fue, que dice, a propósito de los indignados, en un proceso parecido al que vimos nosotros, dice, se equivoca profundamente el que crea que los indignados responden a un sentimiento de solidaridad social, ¿no? y que responden, digamos, al sujeto histórico del socialismo, decía ella. Se equivoca profundamente porque esta es gente que se moviliza porque le aprieta el bolsillo. Y es interesante porque yo tengo la impresión de que algo parecido nos ocurre a nosotros, que por ejemplo el sujeto histórico que activó tanto la revuelta estudiantil el 2011 como luego el estallido de octubre, digamos, del 19, no son de izquierda en su ethos, más allá de lo que vayan a votar, que me parece a estos efectos trivial, porque creo que en cualquier momento pueden votar por cualquier cosa. Entonces, me parece interesante como intentar discernir esos ethos. Tengo en la cabeza ideas dispersas, pero por ejemplo, no me parece trivial que creo que el sujeto histórico activado por el movimiento estudiantil fueron deudores también, tal como habían sido deudores habitacionales en los años 90, los más activos, digamos así, como criticar a la concertación desde la izquierda, estoy pensando en ANDA. También fueron deudores educacionales los que se movilizaron en el 2011, sobre todo deudores educacionales, un sujeto histórico que no existía antes del CAE, digamos, no con esa fuerza. Y creo que en gran parte pueden haber sido deudores los que se agitaron el año 2018. Más allá de que, perdón, 19, más allá de que haya una fuerza de extrema izquierda que sirvió como vanguardia y que organizó en buena parte la agitación. Estoy pensando en las masas que se suman. Creo que ahí, lo hablaba con un amigo socialista, él no sé si todavía es, pero fue al menos militante del Frente Amplio, y que me decía, para mí fue un levantamiento claramente neoliberal, me decía. Esto es individualismo puro y duro. Es gente que tiene aspiraciones de más acceso a bienestar material, digamos, que quiere una participación más intensa en el crecimiento económico, digamos, y en los mecanismos que provee el mercado. Yo no sé cuán extensiva es esa interpretación, pero a mí me parece que da en un punto, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque a mí me parece que eso es lo que el populismo puede agarrar, o sea, un agente económico, o sea, un agente político, quiero decir, que quiere más plata en su bolsillo, que por ejemplo querría pagar menos impuestos si es que se metiera en esa discusión, querría pagar menos impuestos,
quiere que sus fondos de pensiones sean suyos, quiere, digamos, que esto sea mi platita, quiere que sea mi vivienda propia, en fin, quiere cosas propias, quiere probablemente contribuir poco con muchas cosas, y sobre todo, y aquí te entrego la palabra, Agustín, y me callo, tiene una altísima aversión a la delincuencia. Creo que ese es otro factor así, pero fundamental del etos político de Chile, como la aversión a la delincuencia, y diría así, más enfáticamente, quizás como, aunque sea más feo decirlo, odio al delincuente, odio, quiere que se pudra en la cárcel. Y creo que ese sujeto histórico, digamos, si es que estoy interpretándolo correctamente, es el germen de un populismo que no puede tener cualquier color político. O sea, puede ser la Pamela Giles, como decía Agustín, puede ser Gaspar Rivas, digamos, puede ser cualquiera. Y claro, contra eso me parece que la institucionalidad política no está muy preparada. Entonces, también voy a cerrar mi participación con una referencia a un libro. Es un libro para reflexionar. Yo no quiero decir que yo esté comprometido con la tesis que presenta el libro, pero me parece inteligente. Y es de Chantal del Sol, se llama Populismos, una defensa de lo indefendible. Que de hecho es interesante porque el título original en francés es Los retardados de la historia, y hace una ambivalencia con el retardo, digamos, como la tontera, que es una palabra muy fuerte, naturalmente, y el retardo como el que llega tarde a las cosas, ¿no es cierto? El que se queda atrás en los procesos sociales, en los procesos históricos. Me parece muy interesante como el análisis, un análisis ensayístico que hace una filósofa muy inteligente francesa, filósofa política, sobre el sujeto histórico que está detrás de los populismos, no leerlo con ligereza, reflexionar profundamente sobre él. Ese libro es espectacular porque es una defensa a lo indefendible, dice ella. En el fondo está mirando el Frente Nacional francés, y que tiene que ver con ese pueblo abandonado, ¿eh? Como tuiteó la Pamela Giles, y que antes votaba izquierda. Rosan Balón identificó esto en los 90, pero súper bien. Realmente ese libro, aunque uno no esté comprometido con las tesis, porque dice cosas que son como fuertes, en el fondo culpando a la cerrazón de los partidos históricos franceses, de girar en torno a temas, su cosmopolitivismo, digamos, el hecho que no les gustan los sectores que están pasándolo mal, digamos, en medio de la globalización. Aunque uno no comparte el 100% de lo que dice, da unas pistas extraordinarias. Y yo quiero agregar un punto a lo que tú señalaste, Eduardo, es movilización de grupos medios, ojo, no del mundo popular. Entonces ahí también hay una cuestión bien complicada, dado lo que pasó en algunos momentos del siglo XX con esos grupos medios, asustados y muchas veces incívicos. Por eso que el tema de la fragmentación a mí me parece un clave. La sociedad chilena está fragmentada, y la respuesta a la convención profundizó esa fragmentación. O sea, en vez de reconstruir una identidad colectiva republicana, se lanzaron unas identidades contra otras. En vez de buscar la unidad y la solidaridad, plantearon estas 400 autonomías. En vez de responder a la excesiva mercantilización con políticas solidarias de verdad, digamos, universalistas, respondieron con un clientelismo estatalista, digamos. Este gobierno ha trabajado para clientela. Los presos de la revuelta, los deudores del CAE que no le van a cumplir, además, la postura frente al colegio de profesores, digamos, que le han dicho hasta aquí a todo que sí, digamos, un grupo corporativo, un grupo de presión a los cuales le importa un comino el bien común, digamos. Y no solo no le importa nada la educación de los niños, a ese grupo, digamos, no digo al conjunto de los profesores, que pues la situación es distinta. No, estamos viviendo un momento complicado. Por eso que no hay que dar excusas, y hay que cerrar el tema constitucional y cerrarlo bien. Gracias. La Elin Matei lo dijo maravillosamente, fue la frase que más me interpretó. Dijo, esta es una herida abierta que si no la cerramos se va a infectar. Toda la razón. Así es. Agustín, ¿tú queréis comentar algo? Sí, si me lo permite, director de programa. Pero por supuesto, adelante. Yo he pensado sobre esto, sobre dos cosas. Yo creo que el voto del otro día es contra algo. Y ha sido el voto en Chile en los últimos
probablemente la elección de Guillermo Piñera contra la Chilezuela, y de ahí en adelante siempre es contra algo, no con algo. Y yo creo que el gran fracaso de la izquierda en esta pasada tiene que ver con una cuestión que me parece que es una oportunidad para el sector al que yo estoy, que es que la izquierda puede decir que representa a algo de una buena manera, pero la verdad es que la realidad se impuso y le pegaron una bofetada gigante. Porque siempre dicen que representan mejor el sentir popular, el sentir del pueblo, por así decirlo. Y esto fue un golpe así, pero con todo, un balde de agua no fría, congelada, porque ellos creían que la crisis de las pensiones iban a aguantar las personas que los fondos sean expropiables. O sea, ese es el nivel de estupidez en la que sumerge la ultraizquierda, porque no tiene nada que ver la crisis legítima, o sea, y el impulso legítimo por mejores pensiones, con la posibilidad de que ese esfuerzo que han hecho familias por años pueda ser revocado. Eso es no entender nada de quién es el sujeto al que le están hablando. Lo mismo, lo mismo pasa, por ejemplo, con la cuestión indígena. La bofetada que le pega la Araucanía al proyecto político del Frente Amplio es brutal. O sea, ahí la diferencia de votos es tan grande porque es evidente. O sea, una cosa es el reconocimiento de los pueblos originarios, otra es el extremismo al que llegaron en el texto. Y así me puede dar un millón de ejemplos. Los carabineros. Ellos creyeron que representaban el sentir popular respecto a carabineros cuando carabineros tiene un nivel de aprobación mucho mayor que el que tienen ellos, probablemente. Entonces, hay una lectura después del triunfo del apruebo y el triunfo de Boric borracha, totalmente creyendo que representaban a la ciudadanía y que sus ideas y sus tesis, y lo más preocupante, creo yo, como siguen creyendo, porque Boric se dice un adelantado a su tiempo. No, la verdad no es esa. La verdad es que las ideas que ellos tienen no representan a la mayoría. Ellos ganan por otros motivos, por intuiciones, por emociones, porque logran tocar ciertas teclas importantes como son la salud, las pensiones, pero la verdad es que la gente se da cuenta rápido, y eso es lo que a mí me alegra mucho, que, que Chile es un país, la ciudadanía es muy sabia, se da cuenta muy rápido de que las soluciones que le ofrecen a esas teclas, solamente tocaron teclas correctas. La verdad es que las soluciones que dan no responden nada que ver con las inquietudes que las personas tienen. Por eso gana el rechazo. También por un castigo a Boric, hay muchas cosas. ¿Y qué le quiero decir? ¿Y por qué dije que esto era una oportunidad para el sector en el que yo estoy hoy día? Porque creo que hay que cortarla con la idea de que la izquierda representa mejor al pueblo. Han insistido con esa cuestión. Creo que no significa que la derecha lo haga mejor. No, de hecho no más probable es que lo haga peor. Pero la verdad es que nadie lo entiende bien. Nadie entiende bien a ese mundo y nadie lo representa bien. Entonces hay que darse el esfuerzo independiente del lado en el que uno esté en política, de entenderlo mejor, de canalizarlo mejor. Y ahí hay un trabajo importante de tiempo, de lograr leerlo bien y representarlo mejor y liderarlo mejor. Entonces hoy día creo que la gran bofetada, y con esto termino, a la izquierda hoy día es: ustedes, la verdad, su idea y sus tesis no representan a la ciudadanía que creen representar, porque en verdad, al único que representan y el único comuna en que ganaron es Ñuñoa. Esa es la única comuna que podrían decir, representamos su inquietud, sus intereses, casi así fielmente, pero a los sectores medios, a los sectores populares, la verdad es que no lo representan para nada. Yo me voy a sumar a las recomendaciones de lecturas, no de un libro, y aquí voy a ser súper patudo porque esta recomendación me la hizo Galás, pero me la leí estos días y probablemente con la ayuda de Eduardo, que son mis mentores en lectura, uno más directo y uno más indirecto, porque Eduardo ayudó Eduardo Zafirio ayudó a Eduardo Galás con un listado que me tiene ahí de forma así, como un soldado leyendo. Y leí El alma de Chile estos días de Silva Enrique, y la verdad es que fue como si hubiera escrito ese texto el lunes después del rechazo. Porque creo que más allá de las tesis, porque obviamente que han pasado 50 años, 45 años desde ese texto, es interesante el ejercicio que hace Silva Enríquez de tratar de entender qué es lo que está profundamente calado en el corazón de los chilenos. Y ahí hay una frase, algunas líneas del texto, que de verdad son para ponerla en el diario de hoy día, ¿cachai? De decir como, no me acuerdo bien ahora exactamente, pero representan bien, creo yo, y entienden bien por qué Chile no acepta un texto maximalista, soberbio,
con distancia de la ciudadanía. Creo que es un buen texto, tiene 8 páginas y es recomendable para lograr entender un poco qué pasa en Chile. Yo creo que ahí hay una lectura interesante a quienes les interesa la política. Muchas gracias, Agustín, y muchas gracias a todos por sus recomendaciones de libro, por participar de este programa. Qué bueno que hayamos llegado a un acuerdo económico con Zafirio ahí que lo dejó tranquilo para poder seguir con este programa. No, son bromas, Zafirio. No, Ahí te no. decía que había que reducir las desigualdades, que estaba bien que me hubiera subido mi estipendio en dólares. Oye, la mejor frase de una votante fue una señora en Petorca que dijo: el apruebo no iba a hacer llover. ¿Eh? Sí, sí, así es. Oye, y también se habló mucho en este capítulo, Eduardo Galá habló mucho de clivajes. Tenemos un programa bien bueno sobre clivajes, programa número 4 de Suma Electoral, para que vean que es el programa político de Chile más completo, así que no son cuentos míos, sino que es verdad. Así que pueden ahí, los que estén interesados en profundizar en el tema de clivaje, vayan al capítulo número 4 porque es realmente muy, muy bueno. Así que muchas gracias a los Eduardos y a Agustín también por participar en el capítulo de hoy y todo el éxito en Independencia. Que les vaya muy bien.